en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 8 inclusive. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios bendiga esta palabra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos. Úsanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decían los reformadores del siglo XVI que la doctrina de la justificación es la doctrina en la cual la iglesia o se sostiene en pie o resbala y se cae. Voy a repetir eso. Que la doctrina de la justificación, por supuesto, de la justificación por la fe, es aquella en que la iglesia o se mantiene en pie o resbala y se cae. Y evidentemente que la iglesia desde los mismos tiempos bíblicos hasta ha estado en peligro de resbalar. No crean que esa no fue la gran preocupación del apóstol San Pablo cuando escribe cartas como Romanos y como Gálatas, donde evidentemente uno se da cuenta de que la doctrina de la justificación por la fe, la enseñanza de la justificación por la fe, son casi la espina dorsal de esos libros. Y es que el apóstol San Pablo había tenido que enfrentar las amenazas del judaísmo legalista dentro de la iglesia. Y habían querido agregar a Cristo más las obras, a Cristo más la ley, y eso sin lugar a dudas que le quitaba el fundamento firme de la salvación a la iglesia y hacía que resbalara y se deslizara sin ninguna esperanza, porque si quitamos la doctrina de la justificación, realmente no hay ninguna esperanza de salvación. Y Martín Lutero, al fin y al cabo, luego que uno lee y relee, se da cuenta que aún en las 95 tesis, si uno fuera a encontrar que fue la espina dorsal de nuevo, o la gran motivación, o lo que une todos esos pensamientos de protesta, miren, fue de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Al fin y al cabo, las indulgencias no era otra cosa que una desviación de la doctrina de la justificación por la fe. Y creo que
el diablo no ha cesado y los enemigos del cristianismo no han cesado ni desde afuera y aún desde adentro de atacar estas doctrinas. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado en su palabra, particularmente en estas 2 epístolas, las municiones necesarias para que sigamos defendiendo año tras año, día tras día y hasta que el Señor venga, esta verdad que es fundamental para que la iglesia se mantenga en pie hasta el día de la venida de nuestro Señor. Pero uno tiene que preguntarse, bueno, si esto es tan fundamental, si es tan importante que puede ser la causa, mire, de la permanencia o de la caída de la iglesia, ¿de qué trata esta doctrina? ¿Cómo vamos a defender esta doctrina? Bueno, pues miren, por ahí tenemos que comenzar. Para uno poder defender la doctrina de la justificación por la fe, tiene que conocer qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso, porque de otra forma no tendríamos cómo defenderla. Y esta tarde nos vamos a acercar, no doctamente, pero miren, lo más sencillo posible, a algunos principios, algunas enseñanzas o algunos pasajes bíblicos que nos ayuden a entender esto. Yo quisiera que tornaran su atención a la palabra de Dios, a la carta a los Romanos en el capítulo 4. Y comiencen a darse cuenta desde que comienzan ustedes a leer ese pasaje, que cuando el apóstol San Pablo trata de enseñar la doctrina de la justificación por la fe, nos remonta muchos años atrás, siglos atrás, milenios atrás, al patriarca Abraham. Y dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y ese, si se quiere, es el génesis de la exposición de la doctrina de la justificación por la fe. Dios le habló a Abraham, le hizo promesas a Abraham que estaban más allá, mire, de lo que humanamente él podía concebir, de lo que él podía esperar, de lo que la naturaleza humana podía producir. Pero dice que Abraham creyó a la palabra de Dios, y que al creerle a la palabra de Dios, al creerle a Dios, Dios le contó su fe, le atribuyó, le acreditó justicia por medio de la fe que tenía. Ahora, este pasaje nos da algunas enseñanzas que son bien importantes. Por ejemplo, dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Y está Pablo enseñando sobre la base de la experiencia de Abraham. Abraham creyó, no hizo nada. Abraham creyó, no tenía nada que decirle, ok Dios, tú quieres que yo haga esto, sin lugar a dudas que puedo hacerlo. Tengo la capacidad, tengo la juventud, tengo los años, tengo, mire, las destrezas, tengo todo lo que se necesita para hacer lo que tú dices. No, no, no. Sencillamente Dios le hizo unas promesas a Abraham, y aunque lo más que se resalta es que eso era imposible humanamente para Abraham, que Abraham no podía hacer ese cometido humanamente hablando, en su capacidad, en su fuerza, tratar de corresponderle a Dios y cumplirle a Dios. Sin embargo, le creyó a Dios como que Dios cumpliría en él todo lo que prometía. Era Dios el que iba a cumplir en él lo que estaba prometiendo, y su fe le fue contada por justicia. Entonces dice, ¿se dan cuenta ustedes? Miren, el que trabaja recibe un salario, pero Abraham no trabajó nada. Abraham no trabajó nada, le creyó. De modo que la justicia se le otorgó como un favor y no como una deuda. No era algo que él merecía, no era algo que él se había ganado. Sencillamente Dios lo favoreció
y por medio de su fe, sin obras, sin méritos, sin nada que él pudiera hacer, Dios le otorgó, le atribuyó la justicia o la justificación. Miren también, versículo 6. El versículo 5 es interesante. Más al que trabaja, mal que no trabaja, pero que cree en aquel que justifica al santo, al justo. ¿Eso leyeron ahí? No es eso lo que dice ahí. Este pasaje es para romperle la cabeza a cualquiera. Porque fíjense que dice, cree en aquel que justifica al impío. Y no hay ningún impío que pueda decir que tiene algo digno de justificación. Y San Pablo está diciendo que Dios, para mostrar su gracia y su favor y para enseñarnos lo que es la justificación y la realidad misma de la justificación, es capaz de justificar al impío. No dice aquí que a los hermanos que nacieron en la iglesia, que se criaron en la iglesia presbiteriana o reformada o pentecostal, que han estado toda la vida, que mire, que nunca han bebido, que nunca han fumado, que nunca han bailado, que nunca han sido mujeriegos, que no saben nada de lo que es la vida mundana, que son, mire, inocentes que casi tienen alas para irse para el cielo. No dice eso aquí. Aquí lo que dice es que Dios puede justificar al impío. Y no es que puede, es que Dios justifica al impío. Es decir, la declaración aquí es que aun siendo impío, no importa su vida, no importa cómo haya vivido, no importa cómo sea su vida presente, Dios puede justificar al impío, porque la justificación no depende de él. Es un acto declarativo de Dios. Dicho en buena teología reformada, es una imputación, es una declaración legal, es una justificación legal. No tiene que ver con lo que yo soy, sino con lo que recibo de parte de Dios, con la declaración de parte de Dios. Bueno, y esas son buenas noticias para nosotros esta tarde. Pablo no tenía por qué sentirse sin esperanza cuando decía que él era el peor de los pecadores, o el último de los pecadores, o como quisieran llamarle, que había sido perseguidor del Evangelio, que cuando el Señor apareció en su vida, mire, no iba cantando himnos ni coritos, ni iba cantando castillos fuertes, ni nada de eso, iba respirando amenazas y muerte contra el mismo Cristo y la iglesia de Cristo. Tenía la determinación de barrer de la faz de la tierra a los cristianos y a todo aquel que hablara de ese camino. Y sin embargo Dios lo salva. Dios lo salva. Sin que tuviera ningún mérito. Sin siquiera que Saulo le estuviera buscando. Nada de eso. Lo que estaba buscándole era para hacer daño a los cristianos, pero no estaba buscándolo para salvación. Y miren el versículo 6, como también habla David de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios, oigan la palabra de nuevo, atribuye justicia aparte de las obras. De modo que de nuevo se reitera esto: a quien Dios atribuye, a quien Dios acredita, a quien Dios declara justicia aparte de las obras, indistintamente de lo que esa persona haya hecho y esté haciendo. Miren esto que interesante: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido, oigan bien, cubiertos. No es que no existían, han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. No es que ese hombre no es pecador, es que el Señor no toma en cuenta el pecado de esa persona. Y bueno, ustedes a esta altura dirán, pero ¿qué clase de mensaje este que trae el hermano Villanueva hoy? ¿Se habrá corrompido Dios? ¿Habrá Dios cambiado de ser un Dios justo a ser un Dios
que hace negociaciones tal vez por debajo de la mesa, o que se hace de la vista larga, que se deja pasar gatos por liebre. Porque dice aquí, mírenlo de nuevo, que justifica al impío. Y luego dice, no tomará en cuenta, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. ¿Cómo es posible que Dios no tome en cuenta el pecado? Si la Biblia lo que dice es que Dios es un Dios santo y justo que no tolera el pecado. Si usted quiere tener una idea de lo terrible que es la santidad de Dios, de lo terrible que es Dios con respecto al pecado, miren aquel pasaje de la ley. Cuando fue dada la ley, que el monte ardía, temblaba, había relámpagos y truenos, y Dios le dice que no se acerque el pueblo porque los voy a matar. Tan terrible era la santidad de Dios que el pueblo estaba atemorizado. Y mire, aparte de la advertencia de Dios, el pueblo no quería acercarse al monte porque estaban viendo la manifestación del Dios santo y justo que iba a promulgar la ley desde aquel sitio. ¿No le parece esto tremendo? Pero ¿sabe qué? Cuando Pablo va a la carta a los hebreos dice, pero eso no es nada. Ahora no nos hemos acercado a aquel monte que humeaba. Ahora nos hemos acercado, mire, no a aquellas cosas que eran figuras, nos hemos acercado, ¿sabe qué? Al verdadero monte, a la verdadera ciudad. Nos hemos acercado a la ciudad de los santos, al pueblo de Dios, donde están los ángeles, donde está Dios en toda su gloria, al cielo mismo, miren, y donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. De modo que si aquello fue terrible, más terrible, mire, es la revelación de la plenitud de aquellas cosas que estábamos viendo en sombra en el Antiguo Testamento y que ahora se revelan en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿cómo es que Dios puede justificar al impío? ¿Cómo es que Dios puede no tomar en cuenta su pecado? Y esta es la gran pregunta. Bueno, yo creo que esto tiene una contestación que debemos entender. De la única forma que Dios puede justificar al pecador, al impío, y no tomar en cuenta sus obras, estoy hablando de lo personal, es por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Ahora, esto dicho así es lo que decimos todos los días. Pero esto hay que comenzar a explicarlo, hay que ir viéndolo en su justa perspectiva. Mire, la gente en la calle dice lo mismo y lo repiten, y los religiosos por todas partes dicen lo mismo. Pero ¿qué es lo que queremos decir con la persona y obra de Jesucristo como nuestra justicia, como aquel fundamento de nuestra justificación? Si ustedes buscan en la Biblia, se darán cuenta, miren, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Combinan eso con Gálatas, que dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios nos amó y Dios dio a su Hijo. El Hijo eterno, Dios 100%, tomó forma humana, encarnó y sin dejar de ser 100% Dios, también asumió una naturaleza humana 100% humana, una naturaleza 100% humana. Y se convierte en la cabeza representativa del pacto de salvación, del pacto de gracia, mire, de la forma en que Dios nos va a salvar. Ahora yo quiero que ustedes miren atrás cuando hablamos de todo esto. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5, versículo 12. Fíjense ustedes
que evidentemente Adán, cuando fue creado, estuvo dentro de lo que en el lenguaje reformado llamamos un pacto. Algunos le llaman de obras correctamente y otros de vida también correctamente. No nos vamos a pelear por cómo lo enfaticemos, pero de ambas formas nuestros estándares doctrinales le llaman. Pero la idea es que Adán estuvo en un periodo de prueba representando a toda la humanidad. ¿Me están siguiendo? Representando a toda la humanidad en ese periodo de prueba. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Si tú obedeces fielmente, yo te doy la vida eterna. Vas a tener vida a perpetuidad. Vas a tener una vida, mire, de gloria, de comunión sempiterna. Es la garantía que yo te doy. Así que puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas, porque el día que comas de él, morirás. Ahora, yo quisiera que ustedes se den cuenta que Adán te estaba representando a ti y a mí allí en el huerto del Edén. Tan es así que cuando Abraham peca, por Abraham, cuando Adán peca, gracias doña Carmen, que usted está juzgando mi mensaje desde allá. Cuando Adán peca, en Adán cae toda la raza. Y por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. En otras palabras, el pecado de Adán nos fue imputado a todos. Y luego la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que nosotros queremos ver hoy es que evidentemente Dios, en el caso de Adán, como cabeza representativa nuestra, le exigió una obediencia, pero si faltaba esa obediencia tendría un castigo, y el castigo sería muerte. Y eso es algo punitivo, es algo judicial, es algo, mire, inevitable ante el juicio de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice la Sagrada Escritura. Pero cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió para representarnos pactualmente también a todos los elegidos, o a todos los creyentes, o a todos aquellos que el Padre le dio. Y es interesante que cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, no está muriendo por su pecado. Él nunca cometió pecado. No había ninguna falta que él había cometido, no había nada de eso. Pero lo que la Biblia dice es que Dios condenó el pecado en la carne. Eso para aquellos que piensan que Dios ama tanto al pecador y aborrece su pecado, que piensan que algún día Dios va a separar el pecado del pecador y va a condenar el pecado en el infierno. Cuidado con esa doctrina. Castigó el pecado en su propio Hijo, pero no el pecado del Hijo, el pecado nuestro. Y a esa fase de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la teología reformada se le conoce como la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él sufrió el castigo de nuestros pecados, fue herido y abatido por Dios, no por su pecado, sino porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Jehová quiso quebrantarlo, dice la Biblia, y le tuvimos por herido de Dios y abatido, y realmente era así. En la cruz del Calvario se estaba descargando el juicio de Dios sobre el pecado nuestro. Estaba la ira de Dios, la justicia de Dios, encontrando satisfacción desde el punto de vista de ser satisfecha. La justicia de Dios por causa del pecado, porque no puede Dios dar por inocente al culpable. Y todo eso estaba ocurriendo sobre Jesucristo. Y cuando uno habla dentro del ambiente cristiano, nadie tiene duda de decir esto. Todo el mundo dice, ¿y por qué somos salvos? Por la muerte de Cristo. Amén. Pero déjenme decirles algo. Hay un aspecto que muy poco se trata dentro de la iglesia cristiana, y en el cual no les hemos hecho justicia
a la justificación lograda por Jesucristo. Y es lo que se conoce también dentro del contexto de la teología reformada como la obediencia activa de Cristo. En la obediencia pasiva, Cristo recibió el castigo que nos merecíamos nosotros. Pero recuerden que cuando Dios puso a Adán, evidentemente que la obediencia que Dios le exigía a Adán era personal, era perfecta y era perpetua. ¿Y quieren que le diga algo? Eso no ha cambiado. Los estándares de Dios siguen siendo los mismos. De alguna forma, yo no me quiero meter en ese, no me quiero desviar, pero de alguna forma cuando aquel joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dio una contestación teológica perfecta. ¿Sabes los mandamientos? Bueno, ¿tú quieres heredar la vida eterna? Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, cumple con los mandamientos. Estaba vigente el pacto de obras de allá de Génesis con Adán, estaba vigente. ¿Tú quieres la vida eterna? Le dice, claro, pues mira, ya tú sabes cuáles son los mandamientos. Tal y tal y tal y tal. Y él dijo, sí, los conozco. Ah, ok. Pues vamos a empezar por el primero. El primero tenía que ver, mire, con amar a Dios, con adorar a Dios, con no tener otro Dios que no sea el único y verdadero Dios. Vamos a empezar por ese. Vamos a hacer una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Y dice que fue triste, se fue triste, no pudo empezar ni con el primer mandamiento. ¿Ustedes están aquí? No pudo ni con el primero. Realmente él creía, pero de creer a que las cosas sean realidad son dos cosas distintas. Él tenía un mundo de fantasía de que era un fiel acatador de la ley, pero en la realidad no lo era. Pero vuelvo aquí, la teología es, ¿quieres la vida eterna? Tú sabes, cumple los mandamientos. Ahora, ¿cómo Dios nos exige que cumplamos los mandamientos? En una obediencia personal, perfecta y perpetua. Así que yo podría haber nacido en un hogar cristiano, mire, me podían tener dentro de una urna, pude haber estado 99 años metido allí, mire, sin que cometiera ningún pecadillo. Por supuesto que eso es mentira, pero es nada más que un poquito de ficción. Pude haber sin cometer ningún pecado, pero ya cuando me faltaban 10 segundos para morir, tuve un mal pensamiento, perdí todos los 99 años. Porque con un solo mandamiento uno era culpable de toda la ley. Tenía que ser una obediencia personal, perfecta, son las 3 P, y perpetua. Si nosotros nos quedamos pensando solamente en un aspecto de la obra de Cristo como nuestro Salvador y como justicia nuestra, como que todo tiene que ver nada más que con lo que sufrió por nuestros pecados en la cruz, tenemos un problema serio. El problema serio es que Dios todavía demanda una obediencia perfecta que tú no tienes y que yo no tengo. ¿Ustedes están aquí? Dios demanda una obediencia. ¿Qué dice Dios? Sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo puede entonces el hombre que no tiene una obediencia perfecta ser justificado? Bueno, Cristo pagó por nuestros pecados, pero ¿qué de la obediencia, que es el otro aspecto que se le demandaba en el pacto de obra? Bueno, por eso es que la Biblia habla de que Cristo es el postrer Adán. Porque Cristo, como representante de los elegidos, de los creyentes, miren, no solamente padeció, sufrió en su obediencia pasiva toda la maldición de la ley por causa de nuestros pecados, sino que Él, ¿sabe qué dice la Biblia? Mírenlo así:
De tal manera amó Dios al mundo que envió, mandó. ¿Usted sabe qué es eso? Una orden. Dios mandó. Y cuando el Padre dijo, hijo, tienes que ir, Él dijo, aquí estoy. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Aleluya. Y hay un pasaje en la Biblia en que es como si Dios presentara al Hijo delante de los ángeles y el Hijo dijera, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y cuando uno lo ve, vino a este mundo obedeciendo. Vivió una vida de perfecta obediencia. Nació bajo la ley y cumplió la ley. Jamás hubo engaño en su boca. El primer Adán fue tentado, pero el postrer Adán fue tentado, mire, con una tentación mayor todavía. El primero era sencillamente humano. Y cuando vino la tentación, mire, Satanás azotó y azotó y se lo llevó como humano. Pero Satanás a Jesucristo lo llevó al monte y mire, le tiró con todo lo que tenía. ¿Y sabe qué? Con toda la tentación, y él no se movía porque era el Hijo de Dios, aunque era el Hijo del hombre. Ustedes están aquí. No se movió en nada. Jamás hubo engaño, jamás hubo pecado, jamás cometió pecado. Tuvo una obediencia perfecta. Se mantuvo clamando a lo que decía la palabra de Dios, y aunque el diablo trató de desviarlo, también la palabra dice Dios en su palabra, y se mantuvo allí. Y uno ve toda su vida de obediencia. A mí me encanta aquel pasaje cuando Jesucristo está en el pozo de Sicar y los discípulos han ido a buscar comida. Evidentemente todos tenían hambre, y cuando regresa lo ven conversando con una mujer y ellos dicen, ¿qué será que le han traído comida, maestro? ¿Ya comiste? Y él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y yo no hago nada que no sea lo que veo hacer al Padre. Todo lo que el Padre dice, todo lo que el Padre me muestra, eso es lo que yo hago. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia perfecta. Fíjense lo que dice nuestro texto. Fue obediente, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay una obediencia pasiva, la muerte de cruz, pero evidentemente que hay una obediencia activa. Mire, desde su nacimiento, desde que aceptó venir a este mundo hasta la muerte, obedeció perfectamente la ley de Dios, la voluntad del Padre, para ser el postrer Adán. Y usted me dirá, ¿y para qué sirve todo esto ahora? Yo no sé si usted le echó mano a lo que venimos diciendo, pero lo voy a ilustrar de dos formas y voy a finalizar. Martín Lutero fue un monje agustino que los biógrafos dicen que, atemorizado por un rayo que cayó mientras regresaba a su casa, quedó traumatizado con la idea del juicio de Dios. Y aunque él iba a estudiar leyes, finalmente decidió, asustado y atemorizado, entrar al convento, entrar a la vida monástica, acogerse a esa orden. Y dentro de esa orden, para parafrasear posiblemente toda la vida de él, o para resumirla, dijo esto alguna vez: si un solo fraile en esta vida, pudiera entrar al cielo a base de sus buenas obras, de su sacrificio, de su flagelación, de sus sufrimientos, mire, de sus obras de satisfacción personal, si un solo fraile pudiera entrar al cielo, ese fraile hubiera sido yo. Pero los que conocen la biografía de Lutero saben cuál era el problema de Lutero. Lutero no entendía lo que es la justificación según la Biblia, sino según lo había aprendido de la tradición religiosa. Y lo que había aprendido es que para ser justificados ante Dios tenemos que vivir una vida aceptable delante de Dios. Y Lutero luchó una y otra vez por presentar esa vida agradable a Dios,
pero siempre con la frustración de que aún dentro de las cuatro paredes había pecados y pecados y pecados que confesar. Y esa conciencia de que había algo malo dentro de él, de que aún dentro de esas cuatro paredes habían cosas desagradables delante de Dios, y tenía literalmente hastiados a los confesores, porque podía pasar horas, confiesa y confiesa y confiesa, y ya a sus confesores le parecía que este hombre estaba tocado de la cabeza. ¿Cómo podía confesar tantos pecados dentro de cuatro paredes? Pero esa era la lucha que tenía Lutero, de agradar a Dios, de presentarle su propia justicia, como diría Pablo en otra ocasión, la justicia que yo tenía, que es por la ley, por las obras de la ley. Era él tratando de él, inherentemente, del hombre hacia Dios, presentarle una carta de justicia a Dios. Y la frustración fue tan grande que vez tras vez Lutero sentía que mientras más trataba, más pecados encontraba, más frustraciones encontraba en su vida. Y llegó el momento en que le preguntaron: Lutero, ¿tú amas a Dios? Y él dice: yo no amo a Dios, yo odio a Dios. Qué cosa tremenda. Y este resentimiento de Lutero era la frustración de no poder nunca presentarle la vida que agradaba a Dios y que Dios exigía. Hasta que se encontró con Romanos capítulo 1, versículos 16, 17 en adelante. Pero en el Evangelio, óiganlo bien, la justicia que proviene de Dios es por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y cuando Lutero vio eso, entendió por primera vez el Evangelio, que no era la justicia que él podía presentarle a Dios, era la que Dios le presentaba a él. Y que esa justicia que Dios le presentaba a él se recibe por la fe, no en pese los pecados que podamos haber cometido y las cargas de pecados que podamos estar llevando, porque esa justicia no depende de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Jesucristo, mediante su obediencia activa y pasiva en toda su vida y en la cruz del Calvario. ¿Están acá? Y cuando Lutero descubrió eso, descansó por primera vez en su vida. Tuvo paz. La justificación es algo que Dios otorga gratuitamente por medio de la fe. Tú nunca podrás justificarte delante de Dios por lo que tú eres, ni por lo que tú haces, sino por la justicia perfecta que Cristo vivió y por la cual murió en la cruz del Calvario. Este es el final. Gresham Machen, fundador de la OPC, para el año 1936, finalizaba el año con algunos programas de radio, y en el programa de las últimas 2 semanas, en el primero, habló de la expiación. Y en el penúltimo programa del año dijo: hablé de la expiación, pero con eso yo no le he podido hacer justicia a la obra de Cristo de la justificación. Había faltado algo que no se puede dejar de decir: la importancia que tiene la obediencia activa de Cristo. Y predicó en este sentido un mensaje que para mí es el mejor que yo he leído acerca de la obediencia activa de Cristo. Y al fin de ese año, con una pulmonía, se fue a arreglar algunos asuntos de la naciente denominación OPC, y a principios, si no me equivoco, el mismo 1 de enero de 1937, había caído abatido bajo unas complicaciones de pulmonía que estaban acabando con su vida. Y desde allí, desde el lecho de muerte,
hace llegar un telegrama al profesor John Murray, compañero profesor del seminario de Westminster, que hace poco tiempo atrás habían fundado. Y estas fueron sus palabras en el lecho de muerte: estoy tan agradecido de la obediencia activa de Cristo. Fuera de ella no hay esperanza. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por esos episodios como los tuvo el apóstol San Pablo, de hacer un análisis de su vida y descubrir que a pesar de que usted es cristiano, a pesar de que pueda ser un líder de la iglesia, a pesar de que pueda ser pastor, a pesar de que pueda ser el apóstol San Pablo dijo, en el último análisis, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Y yo descubro que hay una ley dentro de mí, que es que cuando sé lo que Dios quiere, me deleito en la ley de Dios. Pero hay una ley dentro de mí, que el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, a veces es lo que me encuentro haciendo. Hay gente que quiere justificar eso diciendo que eso era antes de Pablo ser convertido, pero yo creo que todo cristiano honesto y sincero en algún momento en su vida tiene que haber hecho un repaso y descubrir que nuestras obras no son perfectas delante de Dios, que ha habido yerros y rebeliones, que ha habido momentos en que, mire, queriendo o sin querer, como usted lo quiera poner, lo ha hecho. Ha pecado, ha desobedecido la voz de Dios. Y todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos visto pasar esos episodios, esos fantasmas del pasado que nos vuelven a salir, enseñándonos cosas que hemos hecho desagradables delante de Dios, indignas delante de Dios, que no dimos toda la medida, toda la pureza, que no dimos, mire, toda la dimensión de la vida cristiana que Dios quería. Y yo me imagino que para un moribundo que está viendo pasar todo eso por su mente, todo eso pasándole por el corazón, y que está a punto de enfrentarse a Dios, le puede estar pensando, bueno, he fallado, no he tenido la obediencia perfecta que Dios quiere. ¿Cómo voy a enfrentarme a Dios ahora? Y Machen dice, gracias a Dios por la obediencia activa de Cristo. Sin ella no hay esperanza. Hermanos que están aquí esta tarde, qué bueno saber es que no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que la obediencia que demanda el Padre, también Él la cumplió por nosotros. Que aunque nuestra obediencia nunca será perfecta, aunque seamos cristianos, en Cristo hemos recibido la declaración de Dios de no tomar en cuenta nuestros pecados, sino tomar en cuenta la perfecta obediencia, la obediencia activa, la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es justificación. Y justificados pues por la fe, que dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Hermanos queridos, yo creo que esto nos debe alentar, nos debe dar, miren, nuevos bríos, nuevos motivos de gratitud, de aprecio a la obra de Cristo. Qué bueno que de principio a fin, como dice la Nueva Versión Internacional, la justicia de Dios es por fe y para fe. Aleluya. Que ningún solo instante esta justificación, este estado de justificación, ningún solo instante depende de nosotros, sino que depende de lo que Cristo hizo por nosotros y que hemos recibido mediante la fe en su nombre. Que Dios nos bendiga esta tarde. Amén. Padre, gracias por tu palabra.
grábala en nuestro corazón y ayúdanos a serte agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 8 inclusive. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La iglesia o se sostiene en pie o resbala y se cae. Voy a repetir eso. Que la doctrina de la justificación, por supuesto, de la justificación por la fe, es aquella en que la iglesia o se mantiene en pie o resbala y se cae. Y evidentemente que la iglesia desde los mismos tiempos bíblicos hasta ha estado en peligro de resbalar. No crean que esa no fue la gran preocupación del apóstol San Pablo cuando escribe cartas como Romanos y como Gálatas, donde evidentemente uno se da cuenta de que la doctrina de la justificación por la fe, la enseñanza de la justificación por la fe, son casi la espina dorsal de la justificación por la fe. Al fin y al cabo, las indulgencias no era otra cosa que una desviación de la doctrina de la justificación por la fe. Y creo que el diablo no ha cesado, y los enemigos del cristianismo no han cesado ni desde afuera y aún desde adentro de atacar estas doctrinas. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado en su palabra, particularmente en estas 2 epístolas, las municiones necesarias para que sigamos defendiendo año tras año, día tras día, y hasta que el Señor venga, esta verdad que es fundamental para que la iglesia se mantenga en pie hasta el día de la venida de nuestro Señor. Pero uno tiene que preguntarse, bueno, si esto es tan fundamental, si es tan importante que puede ser la causa, mire, de la permanencia o de la caída de la iglesia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios bendiga esta palabra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos. Úsanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decían los reformadores del siglo XVI
que la doctrina de la justificación es la doctrina en la cual esos libros, y es que el apóstol San Pablo había tenido que enfrentar las amenazas del judaísmo legalista dentro de la iglesia, y habían querido agregar a Cristo más las obras, a Cristo más la ley, y eso sin lugar a dudas que le quitaba el fundamento firme de la salvación a la iglesia y hacía que resbalara y se deslizara sin ninguna esperanza, porque si quitamos la doctrina de la justificación, realmente no hay ninguna esperanza de salvación. Y Martín Lutero, al fin y al cabo, luego que uno lee y relee, se da cuenta que aún en las 95 tesis, si uno fuera a encontrar que fue la espina dorsal de nuevo, o la gran motivación, o lo que une todos esos pensamientos de protesta, miren, fue de nuevo la doctrina